Este webinar es agradeciéndote infinitamente, Roberta, por tu tiempo y por compartir tus experiencias que son muchísimas, ¿no? En el campo de la migración. Solo por hacer una breve introducción de quién es una gran amiga, Roberta Villalón, pues ella es PhD, es socióloga, es activista académica, feminista latinoamericana y tiene un interés genuino por la política de las desigualdades sociales y trabaja activamente por la justicia dentro y fuera a través de las fronteras geográficas y sociales y tiene una experiencia en todo lo que son movilizaciones en América Latina, trabajando con inmigrantes latinoamericanos. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Roberta aquí en Ecuador sobre el tema de migración ecuatoriana. Entonces, de eso pues tiene una infinidad de libros y Roberta, para nosotros pues es un honor que puedas compartir tus conocimientos sobre políticas antimigratorias en Estados Unidos y el impacto y las movilizaciones en la comunidad latina, especialmente para nosotros como médicos familiares, puesto que tenemos a la familia transnacional, tenemos a las familias que se encuentran muy preocupadas, que son nuestros pacientes, y pues que tenemos que también trabajar desde ese entorno, específicamente pues de nuestra acción que es la medicina familiar. Sin más preámbulo, pues te dejo en el uso del micrófono, Roberta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Joana, y muchas gracias a todos por convocarme aquí para compartir lo que más bien van a ser una serie de observaciones muy preliminares, porque como sabrán, todo lo que está sucediendo ha sido muy significativo, pero también ha sido muy rápido, ¿no? Y nos ha tomado no necesariamente a todos por sorpresa, pero de repente no tenemos la suficiente capacidad como para comprender en toda su complejidad la dimensión de lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento desde que ha tomado el poder el presidente Trump, que ha sucedido esto simplemente hace aproximadamente un mes, ¿no? Y entre un mes y 2 meses, y realmente en estas pocas semanas de gobierno, la cantidad de medidas que se han tomado han sido feroces, rotundas y muy avasalladoras. Cuando Joana me convocó a hablar del tema, lo primero que le dije fue que iban a haber más preguntas que respuestas, porque la realidad es esa, pero también quise convocar el punto de que ha habido mucha movilización y resistencia a partir de lo que ha sucedido desde que inició el gobierno. Y eso es lo que voy a intentar rescatar aquí en esta conversación de hoy. Em, Espero que les sirva. Luego puedo compartir, por supuesto, estas diapositivas que tienen toda una serie de enlaces para encontrar la información que les estoy dando, y como desde ya también quedar en contacto para, bueno, para ver qué pasa cuando los meses siguen adelante y se ven más concretamente las consecuencias de todo lo que está sucediendo. Pues en primer término quería hablar de el contexto en el que se está llevando a cabo esta presidencia republicana en Estados Unidos, ¿verdad? Como sabrán, esta no es la primera, sino que es la segunda presidencia del presidente Trump, que es un candidato del Partido Republicano en Estados Unidos.
los partidos mayoritarios históricamente han sido dos, es un sistema bipartidista donde realmente se ha deliberado el poder en las manos de uno o el otro partido. Por un lado el Partido Demócrata, por el otro lado el Partido Republicano. Generalmente en los últimos eh, 60 o 70 años, en general, los gobiernos del Partido Republicano tienden a ser un poco más conservadores o de centro derecha y el Partido Demócrata tiende a ser un poco más liberal y progresista o de centro izquierda. Dicho esto, es importante entender que en general el marco, ¿no?, de los gobiernos norteamericanos o estadounidenses, mejor dicho, es netamente centrista, ¿verdad? Eh, la primer presidencia del presidente Trump fue una presidencia de centro derecha con bastante influencia de grupos de poder de extrema derecha. Y ahí realmente fue un momento de alerta para el país y para el Partido Demócrata. Y en los 4 años que siguieron a la primera presidencia de Trump, que fue un gobierno demócrata y con Biden a cargo, se intentó revertir y se intentó disminuir un poco la influencia tan extrema de la derecha, pero realmente los avances que se hicieron fueron limitados, ¿verdad? Trump, como recordarán, negó desde un inicio que él había perdido las elecciones de su reelección después de su primera presidencia. Intentó resistirlo con la toma de la Casa Blanca el 6 de enero, pero digamos que triunfó, por decirlo así, el cambio democrático y sí subió al poder el presidente Biden por 4 años. Durante esos 4 años, por supuesto que el Partido Republicano hizo su tarea de resistencia dentro de los marcos legales e institucionales habituales, pero también el presidente Trump siguió realmente muy efectivamente su preparación para lo que él estaba seguro iba a ser su segunda presidencia. Y de hecho lo logró y lo que está sucediendo desde el comienzo de esta segunda presidencia fue, digamos, una continuación de lo que había iniciado en la primera y no había conseguido. Y parte de esta determinación genera realmente una versión mucho más rotunda y extrema de la primera agenda, ¿no? En comparación. También parte del objetivo fue desmantelar lo que había logrado el Partido Demócrata, ¿no?, después de la primera presidencia de Trump, como en ese intento de revertir alguna de estas medidas más de derecha que se había realizado. Al minuto que sube Trump al poder, lo desmanteló muy rápidamente. Desde que inició su presidencia ha habido un giro rotundo hacia la extrema derecha, con medidas de distinto tipo, económicas, políticas, socioculturales, de sesgo neoliberal, ¿no?, minimización de la participación del gobierno para regular la economía, incluyendo un proteccionismo para tener a Estados Unidos a un nivel de competición en el mercado internacional más fuerte, em, medidas conservadoras ideológicamente y claramente en esta segunda versión de la presidencia bastante antidemocráticas, ¿no? Eso ya ha sido realmente articulado en distintos juicios que se han hecho acusando estas medidas no solo como antidemocráticas, pero también como anticonstitucionales, ¿no? Trump habla de que él está gestando lo que será la edad de oro de Estados Unidos bajo este eslogan de América primero otra vez, ¿no? O América como Estados Unidos como la fuerza mundial número uno una vez más en la historia, ¿no?
Y todas estas medidas que él ha tomado en estos menos de 2 meses no solo han tenido un impacto nacional, sino un impacto internacional muy fuerte. Ahora, el contexto en el que gana y sube el segundo Trump al poder fue un contexto de inflación, no necesariamente la inflación al estilo latinoamericano como nosotros estamos acostumbrados, que son inflaciones de unos porcentuales así, ¿no? Espeluznantes, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Pero sí inflación, una inflación significativa para los niveles de Estados Unidos y sin ningún tipo de ajuste, ¿no? salarial que permitiera que la gente sintiera, ¿no? que realmente podía afrontar eh, la inflación que había. El contexto de guerras, múltiples guerras, ¿no? mundial, no solamente lo de Israel pero también, y Ucrania, pero Sudán, etcétera, muchas guerras en curso. La criminalización de migrantes, que no empezó con Trump, ¿no? Esto es una historia vieja de Estados Unidos, no es la primera vez que se criminalizan a los migrantes, y una fuerza policial totalmente racista, ¿no? Y que ya está muy instaurado como parte en casi de la cultura de este país. Una polarización social al mismo tiempo en distintos ámbitos, un poco disfrazado como polarización económica, pero más que nada es una polarización política y religiosa. Un partido opositor, el Partido Demócrata, como les comentaba, bastante débil para hacerle frente a esta extrema derecha que cada vez tiene más fuerza en Estados Unidos y que ha tomado fuerza en los últimos 20 años. Y también movilizaciones sociales incipientes de distinto tipo, por ejemplo, ¿no? movilizaciones sociales por la justicia racial, movilizaciones sociales por la justicia reproductiva, por los derechos sexuales, que más o menos todas tienen un sesgo, por decirlo así, progresista, pero están bastante fragmentadas, ¿no? No hay bastante unión. Ese es el contexto en el que sube, ¿no? Trump y gana en el poder. Ahora quiero pasar a las medidas que esta nueva presidencia ha tomado realmente hablar de Trump específicamente no es una exageración, porque las medidas que ha tomado fueron todas en lo que él llamó acción presidencial, que en nuestros países serían como órdenes ejecutivas, ¿no? O decretos ejecutivos, que no es lo más habitual en Estados Unidos, que haya una cantidad tan alta, un número tan grande de resoluciones ejecutivas. Pues las medidas fundamentales que él tomó tuvieron que ver con el nombramiento estratégico de personas que para él serían, ¿no? en un futuro 100% leales a su voluntad en todo tipo de altos puestos gubernamentales, ¿no? Y acá solamente nombro algunos, por ejemplo, Elon Musk, en este nueva oficina que creó también el presidente que se llama Doge, que es algo así como una oficina de eficiencia burocrática. En salud nombró a R.F. Kennedy, un conocido antivacuna, una persona que no cree en las vacunas. El secretario de Estado, Marco Rubio, una persona totalmente antimigrante, racista, conocidísima dentro del mundo de Estados Unidos. O el zar de la frontera, Tom Honan, que es una persona de la línea súper dura de la criminalización de la migración. También las cosas que hizo tienen que ver con reforzar la mayoría legislativa que tiene, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, y em, el establecimiento de realmente un grupo gigantesco de jueces en todos los niveles, no solamente en la Corte Suprema, sino en todos los niveles, ¿no? del sistema judicial,
de tendencia conservadora, que esto ya lo había iniciado en la primera presidencia y apenas subió, siguió por la segunda vez, siguió reforzándolo. em, Ha instaurado una limitación de cualquier tipo de investigación interna, es decir, cualquier tipo de investigación que se tenga que hacer sobre la gente que pertenece a su partido y a su gobierno, lo ha limitado, número uno, para conseguir la impunidad propia, ya que tenía múltiples causas abiertas, ¿no? Acusándolo de distinto tipo de cuestiones económicas, de abusos económicos, políticos, sexuales, etcétera. Y también una expansión general del poder presidencial como tal, ¿no? Más allá de su propia figura, como la idea de que el presidente tiene que tener mucha más capacidad de actuar sin las ataduras del poder legislativo o el judicial, ¿no? Que, como sabrán, más allá de que eso es ¿no? como una característica súper importante de un sistema democrático, también ha sido una característica de la cual Estados Unidos se ha vanagloriado, ¿no? Como que dentro de todo han mantenido este sistema de balances y chequeos entre los distintos niveles de poder y la rotación, ¿no? de distintos candidatos. Luego aquí lo que voy a comentarle en cuanto a las medidas tienen que ver específicamente con estas acciones presidenciales o decretos ejecutivos de los que les estaba hablando, que realmente leerlos en detalle todavía llaman más la atención que leer la versión que nos dan en las noticias, porque son realmente muy claros en el objetivo que tienen, ¿no? A veces uno leyendo las noticias piensa que es la interpretación, ¿no? que se le está dando, pero son así de directos y de claros en las mismas acciones presidenciales. Y estos son grupos de acciones presidenciales, ya tiene como cientos de acciones presidenciales. So, el primer punto tienen que ver con medidas de cortes y controles burocráticos de financiamiento y de costos públicos de todo tipo. El argumento es que se tiene que cerrar el déficit, pero hay un argumento más amplio que es de ese, que es realmente minimizar el tamaño del Estado para maximizar la influencia que distintos grupos de poder económico muy fuerte, muy fuertes van a tener en la dirección política del gobierno, no solamente la económica. Una serie de medidas relacionadas con la eliminación de cualquier tipo de política destinada a promover la diversidad, la equidad e inclusión, que son todas políticas surgidas de los movimientos de derechos civiles de los años 60, que reconocieron, ¿no? los efectos duraderos de la separación racial en Estados Unidos y otras versiones de esto, ¿no? No solo lo racial, sino también cuestiones de género, cuestiones migratorias, cuestiones indígenas, etcétera. Y estas medidas no solamente se tratan de, por ejemplo, no tener eh, medidas de este tipo dentro del gobierno, sino que también es el control de lo que se enseña en las escuelas, de lo que se puede enseñar en las universidades y de lo que está sucediendo a nivel, digamos, de contratación en el ámbito privado y en el tercer sector. Ya algunas de estas cosas estaban sucediendo a nivel estatal en estados donde había gobiernos republicanos, pero lo que hace Trump con su segunda presidencia es solidificar esto a nivel federal, ¿no? Es otro tipo de implicación en cuanto a la capacidad que pueda tener un estado o una ciudad para enfrentarse a estas directivas que ahora ya son federales o nacionales. Eh, Ha tomado una serie de acciones presidenciales relacionadas al desmantelamiento
desmantelamiento de lo que él llama la ideología de género, que básicamente incluye eh, la concepción de que eh, puede haber distintas preferencias sexuales más allá de lo heterosexual, que incluye derechos, servicios, etcétera, de poblaciones LGTBQ+. Tiene un afrontamiento muy fuerte con la cuestión del transgénero, cortando, por ejemplo, tratamientos médicos ya en curso, más allá de cortar los que puedan suceder en un futuro. Y también un control de la justicia reproductiva, ¿no? Que eso también había iniciado, ya se había iniciado en su primera presidencia y continúa en su segunda. Por ejemplo, esto fue muy fuerte en su primera presidencia, que logra revocar una decisión que se había tomado a partir de un juicio al nivel de la Corte Suprema, que hacía que la terminación del embarazo sea libre y sea opcional, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, por supuesto, teniendo en cuenta cuestiones de salud, etcétera, pero este derecho se revoca y él ahora sigue en ese camino para limitar, ¿no?, la capacidad que las personas tienen sobre sus decisiones de reproducción. Hay otra serie de medidas que tienen que ver con controlar totalmente la narrativa o el discurso oficial, coartando libertad de expresión, coartando libertad religiosa. Y es interesante aquí tratar de entender un poco la alianza, ¿no?, de esta extrema derecha que influencia al gobierno y un cristianismo muy fundamentalista, sí. Em, También medidas que han limitado el acceso a datos y archivos públicos, incluyendo los de la CDC, y lo nombro aquí, por supuesto, que estamos en el contexto de una conversación de salud a la que llego en unos minutos. La CDC es el Centro de Control de Enfermedad de Estados Unidos. eh, es una de las tantas, digamos, sectores del gobierno donde las bases de datos, con más que nada información demográfica, información así oficial, ¿no?, de la población completa, fue de golpe inaccesible, y hay mucha presión para mirar si es que la vuelven a abrir, ¿no?, al dominio público, y y la necesidad de comparar la información que ya existía con la nueva que se va a presentar, porque la agenda es esta agenda que insiste que, digamos, lo religioso es más importante que lo científico, que las diferencias raciales, étnicas, de género, de clase son creaciones ideológicas en vez de descripciones de una realidad. Entonces, hay mucha, digamos, presión y atención para chequear de que realmente no solo se trate de que cortan el acceso a esta información, sino que además la modifican, ¿no? Hay mucho miedo con eso. Como ustedes sabrán, quitó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, pausó una serie de apoyos internacionales a través de las Naciones Unidas, del USAID, que como sabemos, ¿no?, en nuestros países estos fondos, si bien, digamos, a veces es problemático tener este tipo de influencias, son fondos que por años han sostenido toda una serie de iniciativas dedicadas digamos, lidiar con cuestiones de pobreza, de salud, etcétera. Puso un fin a cualquier tipo de medidas ambientales, desde prohibir que no se, desde quitar una resolución que había para que no se crearan más, no recuerdo cómo dicen en Ecuador, las straws, popotes le dicen ustedes, no recuerdo si es popote,
la palabra en Argentina es pajitas, pero straw, ¿no? Lo que uno toma, esas, el agua. Sorbete. Es sorbete, imagínense, sé que aquí había ya una resolución de que se prohibía la fabricación de sorbetes de plástico y él quitó eso porque le molestaba el sorbete de papel. Em, Declara una emergencia energética diciendo que lo que hay que hacer es em, ser autosolventes, ¿no? Y que para ser autosolventes energéticamente no interesa pensar en la destrucción del planeta, como una, digamos, realmente una versión muy nacionalista, etcétera. Y por supuesto están todas las medidas que tienen que ver con los controles de inmigración y fronterizos que ha hecho, ¿no? Que incluyen asegurar fronteras, una versión muy nacionalista, ¿no? De quién es realmente americano, un patriotismo exacerbado, eh, esta retórica y además medidas muy fuertes acerca de que hay que proteger a los Estados Unidos de la invasión de migrantes, que hay una crisis muy fuerte que hay que tratar de resolver. eh, Minimizó cualquier tipo de medidas que protegieran a gente que estaba en estado de refugio. em, Hace una conexión muy fuerte con el tráfico de drogas y la inmigración, como que son uno, no son dos cosas separadas, sino que es solo una cosa. Y bueno, por ejemplo, lo que está haciendo en Guantánamo o en otros países como El Salvador, que está enviando, deportando gente y enviando gente a estos centros de detención ya fuera de los Estados Unidos. El impacto general que han tenido todas estas cosas, hay que reconocer que es relativo en el sentido de la posición política que tienen las personas. Eh, Trump ganó por mayoría esta vez, tanto del colegio electoral como popular, recordando que en Estados Unidos no es obligatorio votar, es decir, que solo un porcentaje de la población votó, pero a pesar de eso, ¿no? De que, bueno, eso sí, siempre el sistema fue su mayoría completa la que votó por él y el apoyo que él todavía recibe, ¿no? De muchos de sus votantes continúa siendo muy fuerte, porque en este tomar medidas así rápidas y rotundas, como que realmente les está demostrando que él está siendo fiel a su palabra, ¿no? A las promesas que él hizo en su campaña. Por supuesto que la gente que le estaba en contra está totalmente eh, en contra también de las medidas que está tomando, ¿no? Eso no hay ninguna sorpresa. Lo que podríamos también distinguir como en el medio de todo eso es gente que ni estaba demasiado interesada en la política o en votar o no estaba muy decidida y ahora se ve directamente impactada en lo que está pasando y ahí hay un grupo de gente muy fuerte que es parte del grupo de gente que se ha movilizado, ¿no? Entonces hay un estado de shock muy fuerte, hay mucho miedo, sobre todo por la gente que ha sido vulnerabilizada con todas estas medidas, que por supuesto incluye a los migrantes, pero va mucho más allá, por eso el contexto general que les estaba presentando, ¿no? Porque es en contra de los migrantes, en contra de personas que tienen sexualidades no heterosexuales o que no son binarios, personas que no son religiosas, personas, como le dicen aquí, de color, es decir, cualquier persona que sea racializada. Digamos, la lista continúa, ¿no? Y hay bastante miedo y hay una sensación de impotencia muy fuerte. La polarización que ya estaba en curso se ha incrementado realmente, el contra y a favor está cada vez más polarizado. Y por el otro lado, toda esta exagerada, ¿no? Exagerados primeros 2 meses del gobierno ha generado una movilización de base muy impactante en la historia de Estados Unidos, porque realmente se ha notado la movilización muy orgánica realmente y desprendida de
los partidos políticos. Se está intentando rearticular políticamente el Partido Demócrata. Vamos a ver qué sucede con ellos. Ya estaban debilitados y no hicieron un buen trabajo realmente haciéndole frente a Trump con todo el proceso que hubo, que Biden quedaba como candidato hasta último minuto y luego a Harris le dieron muy poco tiempo para lograr lo imposible. Y por otro lado, se ha gestado una serie de luchas judiciales o juicios, ¿no?, al Estado muy fuertes. Es decir, la vía de acción judicial en contra de estas medidas antidemocráticas, anticonstitucionales que ha estado tomando este nuevo gobierno es una principal línea de ataque, tanto desde el Partido Demócrata como desde la población general, ¿no? Ahora específicamente sobre la comunidad migrante, y bueno, en el título yo presento la comunidad migrante latina. La comunidad migrante latina no es la única que ha sido impactada. Toda la comunidad migrante de Estados Unidos ha sido impactada. Lo que pasa Que es Dios que te acompañe. Cuídate mucho. Bendiciones. Sí, gracias. Gracias. no sé si la podemos sacar. Ahí vamos. Em, Entonces decía, la comunidad migrante ha sido impactada en su totalidad. No, no es necesariamente que los migrantes latinos hayan sido más impactados que los migrantes de otros orígenes, pero en números, ¿no? La población migrante latina tiene una vulnerabilidad ya existente más grande y ha sido por décadas la que fue la más, digamos, criminalizada y vulnerabilizada. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que ha pasado con la comunidad migrante? Por un lado, deportaciones, detenciones, arrestos y alternativas a la detención de migrantes han estado en aumento. Todavía los datos que uno puede encontrar no son oficiales, esto va a suceder después del primer cuarto del año. Es decir, que uno encuentra reportes periodísticos, ¿no? Y también algunas declaraciones de distintos políticos al respecto, que varían muchísimo, entonces no son realmente una fuente que podamos decir, bueno, hay este número específico más de este tipo de medidas. Sin embargo, se sabe que están en aumento y se sabe que el plan es a largo plazo y que la idea que tienen es de poner en marcha es que esto siga aumentando, aumentando y aumentando, ¿verdad? Por otro lado, se ha diseminado y glorificado las medidas antimigrantes, como si estas medidas vayan a resolver todos los problemas que tiene Estados Unidos, ¿no? Realmente hay como una celebración también así exagerada de que, por ejemplo, una de las personas detenidas de los 5.000 que detuvieron era un criminal. Era realmente una persona que había matado, violado y hecho todas las iniquidades del mundo. Entonces, cuando eso sucede, lo presentan como realmente un logro y una cosa así como casi como un ejemplo, ¿no?, de que esto realmente nos va a salvar a todos. Otra cosa muy fuerte es que se institucionaliza la colaboración entre los oficiales de migración con la policía, que eso había sido algo que durante años, toda la vida, ¿no? Y por momentos se intentaba y se volvía para atrás de que no hubiese esa conexión, porque se supone que la policía tiene que defender a los ciudadanos, a la gente que está en la comunidad, más allá de su estado migratorio, ¿no? Para cualquier persona en una comunidad confíe en un policía, tiene que saber que su estado migratorio no va a ser parte de la investigación, la ayuda, el apoyo que reciba. Pero Trump está quitando esta diferencia y está estableciendo
y obligando a que la policía colabore con todas las medidas de inmigración que hay. También está colaborando con otros países, como mencioné rápidamente, el caso de El Salvador o el caso de México o el caso de Colombia, ¿no? Realmente en un primera instancia un poco de resistencia, en segunda instancia coordinación de tareas. También hay un empate de medidas federales con medidas estatales y locales, donde antes se veía un poco más diferencia, él está buscando la unificación de todo esto, ¿no? Una centralización muy fuerte y una restricción federal a que se mantengan o se establezcan nuevos estados o ciudades o espacios de santuario, que son espacios donde los migrantes tienen protección total, ¿verdad? Y vinculado a esto ha habido una ampliación del número y de los lugares donde pueden hacer este tipo de redadas, incluyendo escuelas, incluyendo hospitales. El otro impacto es que, dadas estas deportaciones, arrestos, detenciones, etcétera, en aumento, ha habido también un aumento de separaciones familiares, ¿no? Como sabrán, en Estados Unidos la cantidad de familias con estado migratorio mixto es altísima. Lo más típico es que la familia tenga miembros con distinto estado migratorio, ¿no? Algunos ya son ciudadanos, otros acaban de conseguir su residencia, otros recién empiezan, otros no la tienen, etcétera, ¿verdad? El otro proceso es la criminalización migrante, que esto, como mencioné antes, no es nuevo, pero se está magnificando, ¿no? Se explota esta polarización que hay intragrupal, ¿no? Que tiene que ver con un racismo estructural y un racismo internalizado muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Que básicamente, digamos, es esta olimpiada de vulnerabilidades. Y entonces vienen, ¿no? Distintos grupos que están ya en desventaja, empiezan a competir entre sí, ¿no? Y hay todo este tipo de discriminación y de cuestiones. Entonces está, digamos, el migrante que habla de que ellos se ganaron el pan porque hicieron las cosas bien en contra del migrante recién llegado. En realidad, ellos hicieron exactamente lo mismo hace 5, 10, 20, 100 años, ¿no? Bien. Entonces se está creando este migrante, este proxy, que migrante, la palabra migrante quiere decir criminal y como la mayoría de los migrantes criminalizados son latinos, termina siendo como también, como un sinónimo de latino. Se está como tratando de hacer este conglomerado migrante criminal latino como si fuese solo una cosa homogénea. También se está promocionando la idea de que los ciudadanos americanos, ¿no? La gente que tiene papeles, que es realmente, ¿no? Realmente americana, son los que sostienen económicamente las fronteras abiertas. Las fronteras no están abiertas, ¿no? Pero la idea es de que los impuestos que la gente paga están sosteniendo esta invasión de migrantes. Esa es parte de la narrativa que se está presentando. Por supuesto, esto no es así, ¿verdad? Pero esa es la narrativa que se presenta. Y luego la suspensión o el fin, porque algunos los suspendió, otros directamente los aniquiló, de programas de distinto tipo, como por ejemplo los programas de protección temporal, por ejemplo, por desastres ambientales, ¿no? Como los que tenía Haití o como los que tenía El Salvador, etc. También suspensión de programas de asilo, miles de personas que ya habían aplicado asilo ahora están como retobados, ¿no? Los pueden, ahora son deportables y además de ser deportables, está todo el esfuerzo para que sean deportados y es muy simple identificarlos porque esta gente que tiene, ¿no? Sus papeles, está documentado cuándo, dónde llegó, dónde viven, etc. Y también se puso una suspensión muy fuerte a los
distintos programas de refugio en curso. También se están implementando medidas para monitorear cualquier tipo de beneficios que los migrantes estén recibiendo legalmente, porque si un migrante recibe un beneficio social de algún tipo es porque lo logró legalmente. El margen de fraude que puede existir en ese tipo de práctica ahora está siendo presentada como que es parte de esta criminalización, ¿no? De digamos, naturaleza criminal que tienen los migrantes. Ahora, todo esto ha producido, ¿se dice así? Un efecto negativo, tanto directo o indirectamente, tanto en la salud física y mental de los miembros de la comunidad migrantes, ¿no? Independientemente del estado regular o irregular que tengan migratorio, como les decía antes, ¿no? La cantidad de familias mixtas hace que esta diferencia de tener o no tener los papeles haga que estos efectos sea mucho más ambiguo. Por supuesto que una persona sin estado regular está en más riesgo que la gente que tiene un estado ya regularizado. Sin embargo, dentro de las medidas tomadas por esta nueva presidencia, el estado migratorio regularizado ahora es realmente una incógnita, ¿no? Uno no sabe si ese estado va a seguir o va a ser cortado por otra nueva medida así presidencial unilateral. Por ejemplo, Trump, una de las propuestas que había hecho había sido quitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el suelo americano, una característica de este país desde que se creó también, ¿verdad? Bien, entonces vamos a los efectos directos e indirectos en la salud física mental. Dado el limitado acceso a servicios públicos como educación, seguros y servicios de salud, asistencia alimenticia, lleva a la reducción de la inscripción en programas de asistencia sanitaria y social y de la búsqueda de atención sanitaria preventiva. Y esto simplemente sucede porque la gente tiene un miedo totalmente racional de ir a estos lugares o de ir en búsqueda, ¿no? de estos servicios, porque ahí está migración agarrando a gente. Entonces, no es un miedo irracional, sino que es un miedo totalmente justificado. También la interrupción de oportunidades de empleo y de relaciones de apoyo social y movilidad disminuida afectan la capacidad que tienen los migrantes para buscar este tipo de apoyo y simplemente tener una sensación de normalidad. Esto ha producido miedo, ansiedad y estrés crónico en torno a la deportación, la detención y la separación familiar, aumento de las tasas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y consumo de sustancias. Para los migrantes ya detenidos y si fueron luego liberados, encontramos que suelen sufrir de ansiedad, depresión, también estrés postraumático, mala calidad de vida, autolesiones e ideación suicida. Y los migrantes deportados sufren el trastorno de estrés postraumático y suelen encontrarse nuevamente en riesgo en sus países de origen, sobre todo gente que se ha ido refugiada o asilada por persecuciones de distinto tipo. El aumento de las tasas de deportación y el miedo a la deportación también se asocian al aumento de la mala salud general, la mala salud cardiovascular, la inseguridad alimentaria, los retrasos en recibir atención prenatal, el aumento de bebés con bajo peso al nacer, la reducción de la finalización de la escuela de kindergarten, jardín de infantes a 12, al grado 12, el aumento de la pobreza infantil y peores resultados de salud mental en general. Por último, la separación familiar suele desencadenar problemas emocionales, de conducta, por ejemplo, de apego, ansiedad, depresión, pérdida de apetito, trastornos del sueño, retraimiento,
problemas con los compañeros y conductas agresivas y algunas de estas dificultades que también continúan después de la reunificación, 2 años más tarde, sobre todo en menores de edad. Como les dije al principio, la situación ha generado una reacción también muy fuerte. No era claro que iba a generarse esta reacción, dado, como les decía, en general la baja politización y activismo que uno encuentra en este país, pero realmente la resistencia que ha habido ha sido bastante excepcional. Ha sido un tipo de resistencia que se ha organizado orgánicamente desde abajo, ¿no? Sin articulación política o partidaria, sin articulación partidaria, ha sido muy heterogénea, porque por eso les presentaba también al principio todas las medidas que están habiendo. No es solamente un gobierno antimigrante, es un gobierno anti muchas cosas, entonces realmente la reacción ha venido desde distintos ángulos. Específicamente sobre los migrantes, realmente la cantidad ya muy vasta que existe de organizaciones sin fines de lucro, que son la mayoría organizaciones muy locales que proveen servicios y abogan por los derechos de los migrantes, se activaron y se coordinaron muy rápidamente. Hicieron cosas como escribir declaraciones de excepción, diciendo, bueno, si en el país está sucediendo esto, en estos espacios no está sucediendo eso. Por ejemplo, hay tanto hospitales como clínicas, como centros así más menores de salud que explican y hacen muy claro que ellos no colaboran con inmigraciones y que no van a pedir el estado migratorio de la gente, aunque el gobierno les esté exigiendo eso, ¿no? Pero también lo están haciendo esto escuelas, lo están haciendo distintos espacios para que aquellos que se acercan sientan la confianza de que pueden estar ahí sin miedo. Han hecho campañas de educación popular muy fuerte, incluyendo conocer derechos, ¿no? Cuáles son los derechos que uno tiene, más allá del estado migratorio que tenga, qué hacer si llegan migraciones, qué hacer si viene la policía, etcétera. Y también distintos tipos de educación popular para aquellos que son aliados, ¿no? Para gente que no está en una situación de vulnerabilidad, pero quiere ayudar y quiere apoyar a los migrantes. Muchísimas campañas en redes sociales informando de lo que está sucediendo. Apoyo psicosocial comunitario, más que nada para reforzar, ¿no? Como todas estas cuestiones que acabamos de decir de cómo la situación está afectando negativamente la psicología, la salud mental de las personas y la capacidad emocional. Hay bastantes campañas como para que la gente se sienta dignificada, querida, empoderada, etcétera. Asimismo, muchas de estas organizaciones y otros grupos están haciendo juicios al Estado, distintas campañas para recaudar fondos, ya que también parte de las medidas limitan a quién se le puede dar fondos, ¿no? Parte de estas medidas para coartar diversidad, equidad e inclusividad son fondos que, por ejemplo, en otro momento se hubieran dado a organizaciones sin fines de lucro que apoyan a, en este caso, migrantes. Entonces tienen que buscar maneras alternativas de recaudar fondos. Organización y participación en marchas, movilizaciones y tácticas colectivas de boicot y desinversión. Las marchas que hubo realmente fueron muy bien organizadas y muy fuertes. Hubo una cantidad gigantesca de marchas a nivel local, al principio así como que en distintos momentos, días, horas, y después se fue coordinando y hubo varias ya donde suceden a nivel nacional, que todo el mundo sale a la protesta. Y por supuesto, como les decía también antes, alianzas con otros movimientos y organizaciones, porque realmente eso es un momento donde luchar por solo una causa
¿no? Con este ataque multidimensional no tiene sentido. Lo que es importante es hacer estas alianzas, ¿no? Y reconocer cómo todos estos ataques están conectados de una manera u otra. Y también han pensado muy bien cómo hacer todo esto sin traer más vulnerabilidad a la gente que ya está extremadamente vulnerabilizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, se protege a la gente que si está en marchas, no se los estés como señalando, como que sí, ellos son los migrantes indocumentados, no, ¿no? Como se pone una cosa, una acción de protección colectiva. Y la otra cuestión que creo que es importante tener en cuenta es que dado este vacío partidario, ¿no? Porque realmente el Partido Demócrata no ha salido a movilizar a la gente en contra de los republicanos, eh, hay que tener en cuenta como la marginalización de la comunidad migrante es sistémica e histórica, ¿no? Entonces es importante que esta movilización esté sucediendo más allá de los partidos políticos porque tanto los demócratas como los republicanos han tomado medidas extremas antimigratorias. Lo que está haciendo Trump es mucho peor, pero no es ni el primero ni el único que lo ha hecho, ¿no? Y la expectativa es que en este momento de crisis tan grande surja, no creo que en el corto plazo, pero sí en un mediano o largo plazo, otras posibilidades, ¿no? Otras posibilidades de organización, de supervivencia, etcétera. Y con esto cerraría para que tengamos un ratito, no sé cuánto tiempo es el que tienen disponibles, pero para algunas preguntas o comentarios que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberta. Pues excelente, nos has dejado un panorama muy claro de lo que está sucediendo y pues verdaderamente preocupante, ¿no? Sobre todo porque, pues como te decía, ¿no? Trabajamos con familias y muchos de ellos son migrantes y se siente los impactos, sobre todo en la salud mental. eh, de qué es lo que estará pasando, qué sucederá, etcétera, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, tengo familias donde tienen migrantes que están 20, 25 años allá sin estado, ¿cómo sería? Sin regularización de sus documentos. Entonces, bueno, prácticamente pues lo que están haciendo es tratar de comprar alguna propiedad aquí, de lo que me ha tocado pasar, aquí en Ecuador, para que en caso de que les deporten, pues prácticamente ya tener dónde llegar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues se empata lo que tú dices. Hay mucha gente que ha dejado de trabajar porque tiene miedo a subirse a un colectivo, a un bus, Mm. porque están deportando. Entonces, hay gente que no está trabajando. Me ha llamado muchísimo la atención porque yo decía, bueno, por lo menos los hijos que ya tienen la nacionalidad estadounidense, pues se quedarían o alguna cosa, pero con lo que nos acabas de decir, que también se está viendo la posibilidad de revertir esta decisión, pues cada vez se va un poco más ahondando, ¿no? No sé si tienen algunas preguntas nuestros queridos compañeros o alguna intervención. Mm. Yo aquí veo que alguien escribió en el chat una pregunta. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los sistemas de salud para garantizar una atención equitativa y accesible a las poblaciones migrantes, considerando sus determinantes sociales y barreras de acceso? Pues yo creo que el desafío más importante que encuentran en este momento, que es nuevo, digamos, ¿no? Porque los desafíos ya existían, ¿no? Las barreras que, digamos, Estados Unidos tiene su sistema de salud totalmente privatizado y la cuestión subsidiada es muy excluyente, ¿no? No es un sistema de salud pública como el que conocemos nosotros, no existe esa atención pública, son excepciones. em, en distintas ciudades, algunos hospitales se
se sabe, ¿no? Promocionan el hecho de que ellos sí van a proveer asistencia gratuita a migrantes que no tengan servicio de salud o seguro de salud. Y esto ha sido una lucha larga, pero ahora con Trump el problema más importante que se genera es traer a la policía y a los oficiales de migración al hospital, ¿no? Y exigir que el personal del hospital colabore con con esta gente, ¿no? Que colabore en los procesos de detención, deportación, etcétera. Entonces, lo que ha sucedido es que muchos de estos hospitales se han manifestado en contra de eso, ¿no? Han hecho como publicados, ¿no? Han publicado que ellos no van a seguir las directivas del gobierno. Ahora, ¿hasta qué punto pueden hacerlo? Es un gran enigma, porque estos hospitales, que sobre todo son hospitales que de alguna manera u otra eh, dependen del financiamiento público, no tienen la capacidad real de sostener los servicios si se van a poner en contra del gobierno a largo plazo, ¿no? Entonces, creo que ese es un momento muy duro para digamos, la decisión del médico termina estando muy como por detrás de las necesidades institucionales, ¿no? Más la presión legal y la presión que existe también con los juicios probables que se le pueden hacer a los médicos que no siguen esas órdenes, ¿no? Ok, por orden de levantamiento de mano, podemos escucharle a Carmen Cabezas y después a Rolando, ¿sí? Hola Roberta, hola compañeros. Más bien es no sé, un comentario. Todo lo que dijo Roberta es un excelente, no sé si análisis, más bien un resumen de lo que hemos visto a través de las noticias, a través de las redes, de lo que podría o está sucediendo en este nuevo periodo de Trump. Pero yo me pregunto, y no me malinterpretes, Roberta, cuando yo digo, ¿no será que está solamente Trump blanqueando, o sea, poniendo en el tapete de una forma mucho más descarada lo que los norteamericanos siempre han hecho? Es decir, siempre ha habido un muy mal sistema de salud, digamos, para el latino, para el migrante, para el legal o para el ilegal. Hoy nada más está, como digo, transparentando eso que siempre han hecho, como tú lo dijiste entre líneas, no sé. Entonces, te pregunto yo, más allá de horrorizarnos de este señor, de este individuo, ¿no es solamente una lógica norteamericana, más allá de los republicanos y demócratas? Te pregunto así como más estando ahí mismo, ¿no? Porque digo, lo que dijiste todo lo hemos oído y lo sabemos lo has hecho una excelente concentración de toda la información, pero digo yo, más allá en el análisis, ¿qué dices, Roberta? Pues sí, yo creo que por un lado está, digamos, la exclusión y la explotación sistemática de los migrantes y de los migrantes latinos, eso no es nuevo, ¿verdad? O cuán excluyente sea el sistema sanitario de Estados Unidos, no es nuevo. Pero yo sí creo que hay ciertas características de este momento que lo hacen no solo más extremo, sino que em, dan la posibilidad a que finalmente se le dé la vuelta a esta situación, ¿no? Porque yo creo que lo que sucede es el sistema estadounidense capitalista no puede vivir sin la explotación constante de los migrantes. Ahora, hay muchos modos de explotar, ¿no? Entonces se puede explotar con derechos que no llegan muy lejos, pero que ahí están por lo menos, ¿no? Y que la explotación pasa más que nada por la cuestión económica. Y otra cosa es totalmente descartar a estas personas como criminales que son descartables, que no valen la pena en lo más mínimo,
¿no? Entonces sí, hay una exageración de algo que ya sucedía, pero es mucho más grave lo que está sucediendo ahora que lo que sucedía antes. Y lo que espero, lo que parecería que pueda llegar a pasar es que realmente se reestructure la posición de los migrantes y de todos estos grupos vulnerabilizados que se reconocieron y estuvieron marginalizados y siguieron marginalizados y siguieron marginalizados. Y bueno, a este punto este señor está diciendo, si van a estar marginalizados, terminemos de destruirlos. Y vamos a ver si eso se tolera, porque la otra parte de la ecuación es la mayoría de la gente está marginalizada y vulnerabilizada. La mayoría. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Cuando la mayoría de la gente se ve que ninguna de estas medidas realmente le van a hacer bien. eh, Solo para, digamos, hacer una contrarrespuesta, es decir, y también justo bueno, sí, digamos, es terrible también, es decir, empeora, pero también miro cuando tú preguntas, ¿y qué hacen los del otro lado, los demócratas? Es que los demócratas además tenían una posición absolutamente hipócrita, es decir, digamos, insisto, quiero solo actuar como un poco de abogado del diablo, no es que esté a favor o en contra de este señor, más bien estoy en contra de Trump y su posición, pero digo, es que no hay una actitud franca como serían nuestros gobiernos latinoamericanos, en donde es blanco y negro, y realmente podría ser blanco y negro, dependiendo del análisis, pero obviamente que yo pensaría que los demócratas tampoco van a actuar en contra porque muchos están de acuerdo con muchas actividades o propuestas que se ha hecho, ¿no? Por una parte. Y por otro es mirar esto que seguramente tú lo piensas, pero no lo has dicho, y es cuánta similitud a los inicios del nazismo, ¿no? Cuánta similitud a esa persecución racial, digamos, cuánta similitud, ojalá que no, es trágico y negro pensar así, pero también hay que no quitar esa mirada, digo yo. Pues sí, mire, justamente yo estoy haciendo un trabajo de investigación nuevo con un compañero que se llama Sobre hombres malos, que fue la manera en que Trump se refirió a los latinos, bad hombres, así él dijo, bad hombres. Se llama Sobre hombres malos, el péndulo de demonización de los latinos en el teatro político de Estados Unidos, digamos. Yo sí tengo esa visión tal cual tú le estás diciendo, que no hay tanto que separe el demócrata del republicano. Totalmente de acuerdo. Ahora, Trump es una versión del republicanismo de mucha más extrema derecha que otras versiones del republicanismo, que incluye, ¿no? Estas similitudes con el nazismo, que digamos, yo creo que también parte de la intención de presentar el panorama completo están elaborando el plan perfecto de dominación total, ¿no? De un sistema totalmente autoritario, totalitario, donde no se puede pensar diferente, no se puede decir nada, no se tienen derechos. Es fuerte lo que está pasando, no es solamente otra reiteración de un gobierno republicano. Tiene otro sesgo, lo que está sucediendo, que creo que es mucho más, que exacerba cosas que ya estaban en práctica, ¿no? Yo no estoy romantizando a los demócratas para nada, pero que también le da una vuelta más a las cosas, ¿no? Una vuelta de una manera que es bastante siniestra. Por ejemplo, en conversaciones que se están teniendo, ¿no? Es un plan digamos, si la gente no la van a estar matando directamente, pero la están llevando a una muerte, ¿no? A ser totalmente descartables, a que si se enferman no se puedan tratar, a que si los apresan no tengan derechos para pedir ningún tipo de recurso, de amparo o lo que fuera, ¿no? Etcétera. Es como
otra vuelta, diría. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Démosle la palabra, por favor, a Rolando. Gracias, Rolando. Buenas noches, pues realmente es un tema con muchos dramas de fondo y pues uno de los hechos, de los tantos que hay, es la ruptura familiar, ¿no? O sea, el separar padres de hijos, por ejemplo, y eso obviamente implica una acción nuestra, porque nosotros trabajamos con unidades de atención que son las familias, ¿no? Y promovemos la funcionalidad familiar. Obviamente, pues es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo, han hablado de periodos totalitarios, ¿no? O sea, estamos llegando ya a hablar de eso, del nazismo, por ejemplo, ¿no? Pero en ese sentido, pues yo quería preguntarle a nuestra excelente expositora si hay organizaciones, ¿no? Hay grupos de autoayuda conformados por abogados, psicólogos, etcétera, trabajadores sociales y médicos también que estén pudiendo coadyuvar o colaborar para que no exista esa separación familiar. ¿Hay esa posibilidad, estimada expositora? Sí, el tema de la separación familiar es otro ejemplo de estas políticas que ya estaban en desarrollo antes de que subiera Trump. Y Trump las exacerba, pone a los chiquitos en jaulas, que eso salió por todos los medios, vive la gente tapada con un foil. Eso fue durante la primera presidencia. Lo de la cantidad de familias separadas, también el número incrementó muchísimo. Ahora, si se ha logrado parar eso o no, muy parcialmente, la realidad es esa. Lo que han logrado, lo que se había logrado, digamos, con el activismo de base, porque nunca es desde el gobierno, es desde las organizaciones sin fines de lucro, desde las acciones comunitarias. Fue re, eh, reunir algunos de estas personas, sobre todo de los muchachos, de los niños y las niñas que estaban solitos, los que llegaron sin compañía de familiares. Y hubo bastante enfoque en intentar la reunificación familiar, que en general no fue con los padres, sino que fue con otros parientes que ya estaban en el país, que los pudieron como reclamar. Entonces hubo bastante actividad en eso, ¿no? Pero revertir las leyes no, revertir el curso de las cosas no. Yo creo que parte de, este, de esta insistencia en la retórica de que el migrante es criminal, ¿no? Que el migrante es un traficante de drogas, que es un peligro, que es un invasor, también deshumaniza, ¿no? No solo al migrante, sino a la familia migrante, como en vez de ser una familia que tiene las mismas características, ¿no? De amor, de lazos, de moralidad, etcétera, que otras, es más bien una unidad de reproducción de crimen, de droga. Es muy duro todo eso y de nuevo, yo creo que la estrategia que está articulando Trump junto con Elon Musk y con toda la gente de extrema derecha que lo está siguiendo es de una deshumanización completa, ¿no? No solo de los migrantes, pero en este momento los migrantes se han vuelto a convertir en digamos, un grupo que se utiliza para movilizar, ¿no? Movilizar apoyo, sensacionalizar, justificar, etcétera. Gracias, estimada Roberta, gracias, muy gentil. No de nada. Muchísimas gracias. Tal vez tienen alguna consulta más, algo que hablar. A ver, Henry nos pregunta cómo quedan los programas de salud pública. Gracias, Henry. Y el plan es desmantelarlos por completo. Todavía no lo logró porque aquí digamos, el programa más fuerte de salud pública que hay se llama Medicaid. La mayoría de la gente que
logra estar cubierta por Medicaid, eh, digamos, en general está la barrera, digamos, es económica. Uno tiene que tener ingresos menores a, ¿no? Tenés que demostrar que realmente no tenés la capacidad económica. Pero en general, no en general, la regla de Medicaid es que tenés que ser un migrante regular, una persona con estado regular en Estados Unidos. Los migrantes indocumentados o irregulares no tienen la capacidad de acceder al Medicaid. Por ley, eso ya está implementado. Eso no es algo que está inventando este señor. Eso ya estaba implementado. La mentira o el invento es que hay muchos migrantes indocumentados que se aprovechan y entran a Medicaid. No pueden, es muy difícil hacer ese fraude, ¿verdad? En general, digamos, de la población bajo la línea de pobreza que accede a Medicaid, que es migrante, hay un grupo de ellos que son menores de edad. Entonces son los hijos de los migrantes indocumentados que ellos sí pueden tener acceso porque han nacido aquí y tienen sus papeles, ¿no? Y pueden acceder a Medicaid porque la familia es una familia que vive bajo el nivel de pobreza. Eso es la parte de Medicaid. Ahora, hay mucha resistencia a desmantelar Medicaid completo porque la mayoría de la gente que vive bajo el nivel de pobreza de Estados Unidos no es migrante, es gente afroamericana y es gente blanca que vive bajo el nivel de pobreza. Y entonces hubo mucha resistencia cuando él dijo, vamos a desarmar todo eso porque es ineficiente. Entonces ahora creo una de sus nuevas acciones presidenciales es Make America Healthy Again. Hagan a Estados Unidos saludable otra vez. Y cuando uno lee lo que quiere decir eso, es parte del tema es atacar, ¿no? A las distintas sistemas de salud que existen. La, la última política, el último cambio político en el sistema sanitario significativo que hubo en Estados Unidos fue bajo la presidencia de Obama, que se llamó el Obamacare, el plan que él creó, que si bien no logró, el objetivo de él era que todo el mundo tuviera acceso a un servicio de salud universal gratuito. Y que si uno quería más, podía pagar por más, pero que hubiese digamos, esa plataforma como mínimo. Él no lo logró a eso, pero logró algo que acercó a mucha gente a tener un acceso al sistema sanitario, digamos, regularizado, con muchos más escalones de costo. Entonces, si la persona tenía muy poca capacidad económica, sí todavía tenía maneras de acceder al sistema. Igualmente un sistema privatizado, regularizado, no público al estilo latinoamericano o de algunos países europeos, pero eso fue lo que más se acercó y él lo quiere desmantelar. Él lo quiso desmantelar a Obamacare en su primera presidencia, lo empezó a desmantelar y ahora continúa el proceso. Ok. A ver, Javier nos dice, ¿qué eco podrían tener las políticas de Trump en América Latina? Por ejemplo, aquellas relacionadas con el cambio climático, sistemas de salud, etcétera, considerando la postura de gobiernos populistas que pululan en nuestra región. Gracias, Javier. Pues yo creo que es fuertísimo el eco que tiene, ¿no? Pero también es interesante ver todas las redes de este tipo de gobiernos, digamos, de extrema derecha que ya existen, ¿no? Porque Bolsonaro, Trump, Bukele, el de Hungría, en ese momento se me va de la cabeza, Orbán, ya son una red, ¿no? De gobernantes de extrema derecha, que no solamente es un plan político, no es un plan político, económico, sociocultural, es un plan complejo. Entonces, tener a Trump de nuevo en el poder
empodera muchísimo a estos personajes, ¿no? Se empoderan entre sí. De hecho, hace solamente unos días hubo aquí el encuentro que tienen los partidos conservadores o los miembros del Partido Conservador, que durante décadas de décadas era un evento muy nacional, ¿no? Solo llegaban la gente, digamos, conservadora de Estados Unidos. Y esta fue la primera vez que fue totalmente internacionalizado. Y llegaron todos estos personajes, incluyendo la Milei, por supuesto, con su motosierra, que se la regaló a Trump con un moño rojo, diciéndole que se la daba para que siguiera su buen trabajo. Entonces, imagínate, eso pasa por un lado y por el otro lado es el apoyo que les da Estados Unidos a estos otros gobiernos. O, por ejemplo, lo que sucedió con Bukele de El Salvador, que Estados Unidos dijo, bueno, ¿a dónde vamos a estar mandando estos deportados? Necesitamos espacio porque son millones, millones de criminales que hay en Estados Unidos. Y Bukele salió a decir, tráiganlos a nuestras prisiones. Y ya enviaron aviones, ¿no? De gente deportada a las prisiones del Salvador. Las imágenes que se vieron de esas prisiones fueron totalmente aterrorizantes porque eran como jaulas ¿no? Unas cosas muy, muy precarias, muy abusivas. Así que sí, creo que comparten una agenda, comparten recursos, comparten poder, ¿no? Claramente hay jerarquías. Milei no tiene más poder que Trump, pero que comparten y se retroalimentan, ¿no? En cómo hacer, en qué hacer. Por ejemplo, las políticas de control de currículo universitaria y currículo escolar, eso no lo inventó Trump, eso se lo copió de América Latina. Nosotros que hemos vivido en gobiernos militares, eso ya existe, él no está inventando demasiado, ¿no? Pero entonces es toda esta red, yo creo, eh, que bueno, que alimenta un capitalismo salvaje, alimenta un mundo muy recalcitrante, fundamentalista, etcétera. Muy bien, Roberta. Pues creo que estamos un poco más conscientes de todo lo que está pasando. Te agradecemos profundamente a nombre del Grupo de Medicina Familiar y Salud de Migración de Sinwonka. Agradezco pues que está nuestro CEO aquí, Tomás Meoño, y pues estamos bastante agradecidos con tu explicación. Esperemos que no sea la última vez de tenerte en nuestras conversaciones. Sabes que siempre es pues un honor y una alegría podernos encontrar. eh, y somos todos latinos, ¿no? Y también pues en los proyectos de investigación que tú tengas, pues estamos a las órdenes. Nosotros somos un grupo de investigación, un grupo de trabajo, pues y estamos a las órdenes también para poder colaborar y seguir adelante. Si no existe ninguna otra pregunta o algún otro análisis, pues daríamos por concluido este webinar, reiterándoles nuestro agradecimiento. Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez y bueno, en un futuro va a haber más datos, ¿no? Como te decía, yo más o menos compartí un poco la panorama que se tiene en este momento, pero la vista panorámica de este momento, pero ya va a haber datos y se van a poder compartir, digamos, efectos más concretos de todas estas medidas, sobre todo en el ámbito de salud. Muchísimas gracias. Orlando, damos por concluido. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, un Hasta- abrazo Un grande. abrazo. Buenas Gracias. Chao, noches. chao. Un Bien. gusto. Saludos en casa. Bye, bye.